sancionan el Banco Central de Venezuela. El Departamento del Tesoro restringe las transacciones y el acceso a dólares al órgano de gobierno de la economía sudamericana. La sede financiera sofoca el chavismo. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos condenó el miércoles al Banco Central de Venezuela, el organismo rector del país sudamericano, y una de sus directoras, Liliana Russa Terán, por restringir sus transacciones y su acceso a dólares. El anuncio se produce 3 días después de que el gobierno de Canadá impusiera restricciones a 43 funcionarios de Chávez, incluido el canciller ejecutivo de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, y varios jefes de inteligencia. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, destacó que esta medida es una advertencia severa, dirigida a los actos externos, entre ellos Rusia, que apoyan a Caracas. El Banco Central de Venezuela ha desempeñado un papel crucial para mantener a Maduro en el poder, incluido el control de la transferencia de oro por moneda, dijo un alto funcionario de la administración de Trump en una conferencia en Miami. El jefe del Tesoro de los Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo que la restricción impedía que la entidad financiera fuera utilizada como una herramienta por el líder de Jabhat, quien continúa saqueando los activos venezolanos y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a las personas, corrompido en su entorno. El funcionario dijo que no estaba destinado a afectar las operaciones bancarias de los ciudadanos venezolanos, aunque esta designación obstaculiza la mayoría de los negocios del Banco Central por el régimen ilegítimo de Maduro. Estados Unidos ha tomado medidas para garantizar que las transacciones regulares de débito y crédito pueden continuar y que los fondos personales y la ayuda humanitaria continúan los que sufren la represión del régimen, agregó. La asfixia financiera con respecto al chavismo aumentó después de la toma de posición del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el 23 de enero. Debido a la falta de conocimiento del segundo mandato de Maduro, reelegido en mayo del año pasado, votos denunciados como fraudulentos por la oposición. Según la ONG Transparencia Internacional, Venezuela se distingue por sus altos niveles de corrupción. Aunque el partido gobernante atribuye la desgracia económica a un bloqueo de los Estados Unidos y otros países contra la llamada Revolución Bolivariana, las petroleras estatales venezolanas PDVSA, la Compañía Mineral General y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, hicieron su debut en la lista de sanciones, pero la mayoría de las prohibiciones están dirigidas contra el chavismo y sus aliados. Esto no es un asunto menor en Caracas. El martes pasado, Maduro solicitó al gobierno portugués que devuelva 1.726 millones de dólares mantenidos en una cuenta bancaria de Novo, que se supone que se utiliza para mitigar la crisis. El dinero fue congelado hace 2 meses a solicitud del Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional, una cámara controlada por la oposición, que dijo que se desviaría a una sucursal de las bandas en Uruguay. El presidente prometió que usaría el dinero para comprar todos los medicamentos y alimentos del país devastado. Usted no tiene un embargo a Venezuela, no hay medidas de bloqueo en la Unión Europea o en los bancos de Portugal para tomar este dinero que es venezolano, es nuestro, dijo. La hiperinflación, el aumento de la represión contra los disidentes y el imparable éxodo de los venezolanos están llevando a la comunidad internacional a condenar las políticas mal aconsejadas de Maduro. Su gobierno es rechazado por al menos 54 países. En América Latina, el político apenas cuenta con el apoyo de sus aliados históricos, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Todos son considerados con sospecha en la Casa Blanca. El Departamento del Tesoro también sancionó a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y al Banco Corporativo, acusados por las autoridades estadounidenses de cooperación en supuestas operaciones de lavado de dinero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el conflicto encarnado, México y Uruguay intentan ser neutrales, a pesar de que el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, firmó una declaración en marzo que respalda la propuesta del Grupo de Contacto Electoral Gratis en Venezuela. Mientras tanto, el chavismo se aferra al apoyo de Rusia, China y Turquía para obstaculizar
los obstáculos económicos. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos pidió al Papa Francisco que hablara sobre la quema de la Catedral de Notre Dame y la situación en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles por teléfono al Papa Francisco cómo aliviar el sufrimiento y promover una transición a la democracia en Venezuela, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. El tema principal de la apelación de Trump fue el incendio en la Catedral de Notre Dame en París, como explicó el presidente de Estados Unidos en un tuit, pero ambos aprovecharon la oportunidad para comentar sobre la situación en Venezuela, según su portavoz. El Papa también habló sobre cómo aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y llevar al país a una transición democrática, dijo Sanders en un comunicado. Trump también habló el miércoles por teléfono con el primer ministro italiano Giuseppe Conte sobre las crecientes tensiones en Libia y el camino a seguir para elecciones libres y justas en Venezuela, informó Sanders. Estados Unidos fue el primer país en reconocer al legítimo presidente de la oposición, Juan Guaidó, el 23 de enero, luego de su proclamación al mando del país. Desde entonces ha lanzado una campaña de cabildeo para obligar al gobierno a abandonar el país. El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, dijo: el Papa dijo en enero que temía un baño de sangre en Venezuela y ofreció su ayuda si ambas partes querían lograr una solución justa y pacífica. En una carta enviada a Maduro en febrero y publicada por el periódico italiano Corriere della Sera, el pontífice describió al líder de Chávez, su excelencia y no como presidente, y lamentó la falta de acciones concretas para respetar los acuerdos celebrados bajo la mediación de la Santa Sede. En cuanto a Italia, el gobierno de Conte prefirió mantener una posición neutral y no reconoció a Guaidó como lo hicieron 50 países. En su conversación con el Papa, Trump también ofreció ayuda estadounidense para reconstruir la Catedral de Notre Dame en París. Acabo de tener una conversación maravillosa con el Papa Francisco, durante la cual presenté las condolencias del pueblo estadounidense y Estados Unidos aprobó el fuego destructivo de la Catedral de Notre Dame, explicó Trump en su cuenta de Twitter. Ofrecí la ayuda de nuestros grandes expertos en renovación y construcción, como lo hice ayer en mi conversación con el presidente francés Emmanuel Macron, agregó el presidente. Por otro lado, el presidente se reunió en Cartagena con una delegación bicameral y bipartidista del Congreso de los Estados Unidos. El representante Kevin McCarthy anunció el jueves que viajarán a la frontera colombiano-venezolana. El presidente Iván Duque Márquez se reunió el miércoles por la tarde con una delegación bicameral y bipartidista de congresistas estadounidenses. Lucha contra las drogas, la crisis migratoria venezolana y los vínculos comerciales entre Colombia y Estados Unidos. Kevin McCarthy, Tim Scott, Matt Thornberry, Mike Rogers, Steve Womack, Peter Welch, David Joyce, John Ratcliffe, Mike Johnson, entre otros, asistieron a la reunión. También estuvo el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. En nombre del gobierno colombiano, Guillermo Botero, ministro de Defensa, Juan Francisco Espinosa, viceministro de Justicia, y Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, entre otros funcionarios, agradeció al embajador Whitaker y al Comité del Congreso de los Estados Unidos por su apoyo en la lucha contra las drogas. Los cultivos ilícitos y los cárteles de la droga ha sido un esfuerzo compartido, una responsabilidad compartida y esfuerzos conjuntos entre los Estados Unidos y Colombia, dijo el presidente. También destacó el crecimiento exponencial de los cultivos de coca entre 2012 y 2018. Nuestro gobierno ha asumido este desafío con toda su determinación de detener el crecimiento, confrontar a los cárteles, eliminar laboratorios, completar los cristalizadores, prohibir y para ser ofensivo desde un punto de vista militar, dijo Duque. En el mismo sentido, agradeció a los miembros del Congreso por expresar su preocupación por la crisis migratoria en Venezuela. La dictadura debe llegar a su fin, debemos fortalecer las sanciones, el cerco diplomático y todos los instrumentos humanitarios de derecho internacional, dijo el jefe de Estado, subrayando que Colombia ha garantizado la ayuda para la salud
a pesar de las consecuencias fiscales que ha tenido la migración. Por su parte, el representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, calificó la reunión como productiva y destacó la relación entre Colombia y los Estados Unidos en los últimos 20 años. El Plan de Colombia ha sido uno de los programas más exitosos entre países, pero hoy enfrentamos nuevos desafíos, dijo. Aunque mencionó la erradicación de los cultivos de coca, centró sus comentarios en Venezuela y expresó su apoyo a la posición del duque con respecto al gobierno de Maduro. Es su país el que ha demostrado generosidad. Estados Unidos quiere asegurarse de hacer su parte y le hemos ofrecido $200 mil millones, dijo el representante antes de anunciar que ellos irían el jueves a Colombia. El presidente Duque no discutió, al menos públicamente, la reunión del embajador Whitaker con congresistas colombianos antes de la votación sobre las objeciones al estatus de PS en la Cámara de Representantes, cuyos detalles se revelaron el domingo. Un artículo del Espectador tampoco respondió a la solicitud de los miembros del grupo alternativo para expresar su rechazo a lo que consideran una violación de la soberanía nacional por parte de los Estados Unidos, como dijeron el miércoles después en un comunicado.